Podemos decir que Dios nos ha librado de los leones o de la boca del león. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Daniel, que estamos meditando, pareciera ser que Daniel y sus compañeros no fueron librados del todo porque pasaron por sufrimiento. Parece que finalmente tuvieron una victoria al no doblegarse ante una imagen o al no ser devorado por los leones. Pero en ese momento, en esa situación, seguramente ellos no sabían si Dios los libraría o no, pero estaban dispuestos a entregar sus vidas por ser fieles a su Dios. Dice Daniel capítulo 6, verso 20 al 22, después de que Daniel, por honrar a Dios, por adorar a Dios, fue echado al foso de los leones, y el rey al siguiente día viene con preocupación y aún teniendo duda, porque los leones estaban dispuestos a devorar a todo aquel que cayera ahí. Pero él, con una esperanza, este rey se acerca al foso y dice de esta manera, verso 20 al verso 22: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ellos estaban pasando la prueba, no sabían si Dios los libraría o no, pero su confianza estaba en que ellos habían sido fieles a ese Dios que servían. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento tan difícil que podemos estar enfrentando muchos. Sabemos, oh Dios, que tú puedes librar de la mano de los poderosos, de la mano del enemigo, de las fauces del león. Pero Señor, tú permitiste aún que tus siervos pasaran por esta prueba tan difícil. Y hoy posiblemente nosotros pasamos por pruebas no de la misma manera que ellos, pero sí estamos siendo atribulados y probados. Pero Señor, guarda a tu pueblo que pueda permanecer fiel a ti sin negar su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un pastor en Alemania llamado Olaf Latzel. Este hermano fue condenado a pagar 8,000 euros hace unos días apenas por hablar lo que la Biblia dice. Y él no ofendió, sino solamente dijo que la Biblia no aprueba la unión entre dos personas del mismo sexo. Y eso lo dice la Biblia. Es algo histórico, es algo escrito y es lo que la Biblia dice. No está diciendo nada más ni estamos ofendiendo a nadie. Pero esto no fue lo grave, que el gobierno lo multara, sino que su misma organización religiosa lo suspendió como ministro de esa organización, de esa iglesia, de ese movimiento llamado cristiano. Trágicamente podemos hablar que en el año de 1517 un hombre inició la reforma en Alemania, y el propósito era volver a las Escrituras. Y esto no es lo trágico, sino que en ese lugar donde había libertad para predicar las Escrituras y a todo el mundo, se llevó la verdad de la palabra de Dios. Ahora en ese mismo país se pueda limitar la libertad de expresión y la libertad para enseñar la verdad de las Escrituras. En México no estamos muy lejos, pero hay ministros que se han adaptado a esa nueva forma y han dejado de predicar la verdad del Evangelio. Dios podrá librarnos cuando estamos en peligros, así como libró a Daniel. Dios podrá librarnos, y de qué manera Él puede librarnos. Si nosotros vemos la historia de Daniel, llevado en el 605 a Babilonia, y sus compañeros, no era una historia fácil. Estaban en una tierra ajena, desconocida, en un gobierno que los oprimía,
Y el pueblo de Dios estaba viviendo en esa tierra extraña, en costumbres extrañas, que era contraria a su fe y que los obligaban en muchas ocasiones a arrodillarse a sus dioses, a sus ídolos, tener costumbres como ellos las tenían. Y muchos se adaptaron a esa forma de vida, pero entre ellos, por eso Daniel es tan especial cuando regresan del exilio de Babilonia. Es tan especial porque son un ejemplo de que en medio de esa situación hubieron jóvenes, cuando llegaron eran jóvenes, que se mantuvieron fieles a Dios. Y vemos la historia de Daniel y nos dice el año, cuando ya Nabucodonosor ha muerto y ha venido otro rey, y ahora este es el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Y prácticamente estamos hablando que Daniel tiene casi 80 años y él se ha mantenido fiel a Dios todo ese tiempo. En este nuevo país, en este gobierno, en esta costumbre, en esta religión que predominaba allí, había la permisibilidad del pecado, y hoy lo vemos: permisibilidad del pecado, permisibilidad de las drogas. Y como no pueden controlar estas cosas, se legislan. Y hay desprecio a la vida desde el vientre de la madre. Hoy estamos viviendo eso. Tal vez no son leones, tal vez no son imágenes a las que nos obligan a doblegarnos. Hay rebeldía contra la naturaleza de lo que Dios creó. Y hay prohibición a expresarse libremente en contra del pecado. Y esto se le llama pensamiento progresista. No sé qué tan progresista es, que cada vez censura más. Pero veamos en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Daniel. En el capítulo 3 de Daniel nos narra la historia acerca de los compañeros de Daniel, que el rey Nabucodonosor levanta una estatua aún después de un sueño que había tenido, y Daniel le había interpretado que era él, ese hombre que se levantaba y sería y que mostraba los reinos que vendrían después. Pero este hombre levanta una estatua a su ego. Y aunque estos jóvenes, en este momento todavía son jóvenes, el capítulo, bueno, maduros, no tan jóvenes, pero todavía están en este reino y están sirviendo al rey, pero son pueblo de Dios, pero tienen que adorar una estatua, un gobierno, un Dios diferente. Tenían que adorar un ídolo, si no su vida corría peligro. Tenían que vivir conforme al medio donde estaban, Babilonia. Y mucha gente dice: cuando estés en Roma, haz lo que los romanos hacen. Y muchos se dejan ir o llevar con eso, y cuando están con paganos, viven como paganos. Y esto no es lo que estos jóvenes o estos hombres hicieron, pero ellos estuvieron dispuestos a no doblegarse ante algo que no era Dios, ante los dioses o los ídolos. Dice el capítulo 3, verso 12. No voy a hablar de toda la historia, pero usted más o menos conoce la historia. Una estatua muy grande de 27 metros que levanta el rey, y el que no se postrara sería muerto. Sin embargo, hubieron 3 hombres que estuvieron dispuestos a no doblegarse y aún entregar sus vidas, si por su fidelidad tenían que morir. Verso 12. Vienen estos hombres que dice que han ido a acusar a estos varones, y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hombres no viven conforme al modelo que tú quieres. Mira, no siguen esas leyes, no se acatan a esas leyes. Hoy se está legislando, no solo en México, en todo el mundo, para que aún los pastores no podamos hablar lo que la palabra de Dios dice, que al pecado no se le llame pecado. Pero no es algo que nosotros decimos, ni algo que condenamos, es lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios condena. Verso 26 en adelante nos va a hablar cuando después estos jóvenes o estos hombres fueron echados al horno de fuego por no doblegarse ante la imagen,
Pero el rey ve a otro varón ahí, un ángel con ellos. Y en el verso 26, Nabucodonosor se acerca y les habla a estos hombres y dice, y esta palabra también es para ustedes, hermanos, en medio de esta situación que a veces estamos pasando, donde el mundo quiere hacernos vivir en su manera, en su religión, y aún dentro de las iglesias, a dejar la verdad de la palabra de Dios por vivir conforme al mundo. Esto es algo que no podemos permitir. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Estaremos dispuestos a mantenernos firmes? Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, y esto es para ustedes, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. En medio de ese horno Dios los sostuvo, tanto que el rey pudo llamarlos y ellos salen. Pero dice en el verso 27, al final del verso 27, y el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y la persecución, la opresión, ¿cómo decir? El modo de vida no ha tenido poder sobre aquellos que verdaderamente han dispuesto su corazón y su vida para entregarla al Señor. Es una lucha, yo sé. Es una lucha diaria que tienes que enfrentar en la escuela, en el trabajo, en tu medio, porque ellos hablan, viven, actúan conforme a sus instintos, conforme al mundo. Y tú puedes ser contaminado, jalado por ese medio, pero tienes que mantenerte firme, porque eres siervo del Dios Altísimo. Y aún pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero no está hablando de un fuego físico, aquí sí fue físico en ellos, pero en el caso nuestro está hablando de esas pruebas, esas tentaciones que pasamos. Y en el verso 28, estos hombres responden al rey que Dios envió a su ángel y los libró de ese fuego. Y el rey dice en el verso 28, bendito sea ese Dios que los ha librado. Y al final del verso 28 dice, envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién libra Dios? Aquellos que confían en él. ¿Y realmente los libró o no los libró? Podemos decir que sí, porque no se quemaron, pero antes fueron echados al horno. ¿Usted cree que ellos no tenían temor? Eran como usted y como yo. Ellos tenían miedo y sabían que iban a morir, pero estaban dispuestos. Sin embargo, Dios envió a su ángel y dice que libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Están dispuestos a adorar a Dios. Y hay una palabra aquí: no cumplieron el edicto. ¿Qué es un edicto? Una ley que viene de parte del gobierno. Nosotros somos temerosos de nuestro gobierno, quiero decir, honramos a nuestro gobierno, acatamos las leyes, pero aquellas leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio, no podemos vivir de acuerdo a ellas, no podemos negar la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y posiblemente no hagamos una marcha, posiblemente no salgamos con pancartas. Y esto es algo que quiero dejar también en claro. No nos estamos levantando como una oposición al gobierno, en ninguna manera. Pero nuestra misma vida debe servir como esa defensa de la verdad del evangelio. Nuestra misma manera de vivir debe dar luz en medio de la oscuridad. Y entonces, ¿cómo el Señor estará sosteniéndonos o guardándonos en el horno de fuego? Precisamente haciendo que nuestras vidas, en medio de la presión, en medio del acoso, en medio de toda esa lucha, se pueda mantener fiel a Dios. Eso es guardarnos, mucho más que de un fuego físico. Y Dios estaba haciendo eso. Bueno, pero estos hombres vemos que actuaron de esa manera. Sin embargo, sus padres pasaron por algo similar y Dios no los guardó a ellos. Precisamente por eso estaban en el exilio, por eso estaban en cautividad. Jeremías capítulo 16 nos narra cuando Jeremías está
profetizando y también es un profeta de Dios, y Dios le está advirtiendo a Jeremías qué tiene que hacer porque vendrán tiempos difíciles. En el caso de Jeremías podemos decir que Dios lo libró. Mira, hermano, Dios permitió que fuera encarcelado, que tuviera hambre, que fuera azotado, que estuviera en el cieno, o sea, en el lodo, que fuera llevado a Egipto. Dios permitió todo eso en él. ¿Y por qué Dios no lo libró? Porque Dios tenía un propósito para su vida hasta el último momento. Y vamos a Jeremías capítulo 16, verso 1 al 13, aunque no voy a leer todo, pero recordé este pasaje y quise tomarlo mucho con lo que estamos pasando, identificarlo. ¿Sabe por qué? Porque igual que en el tiempo de Jeremías, hoy suceden muchas cosas similares y yo creo que las va a identificar. Dios le dice a Jeremías, que es su siervo, el profeta, que está hablando la palabra de Dios en ese momento. Verso 2: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Le está diciendo a Jeremías, primero en el verso 2 y 3, mira, tú no te vas a casar, porque Dios está trayendo un juicio y les está diciendo a los padres y a las madres, el dolor que van a tener sobre sus hijos es tanto que yo a ti te lo quiero evitar. Y yo pensaba en esto porque, hermano, se cancelaron las fiestas de bodas, ¿no? Muchas bodas. Y en esta semana había el hijo de un pastor que también se casó. Y bueno, no hicieron fiesta, fue, ¿cómo decir? Fueron, firmaron y pues ahí está el acta y ya se casaron. Pero se da cuenta cómo hasta el tener hijos, hasta el casarse, esta pandemia o esta tribulación está limitando. Pues en ellos de manera física lo enfrentaron tanto que sus hijos serían muertos, ellos serían muertos, serían llevados cautivos. Nosotros aún no estamos pasando eso, pero hay una limitación en muchas cosas. En el verso 4, mire, ahora ¿qué pasaría? De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Hoy, ¿qué está pasando? Tal vez no es similar, pero hoy no se puede ir y enterrar a una persona libremente, sobre todo si falleció de esta pandemia. Tienen que ser incinerados y a veces no se puede ir a la casa de las personas. Se da cuenta que hay una situación muy parecida, es un paralelo en el verso 5, y esto me recordó precisamente a este momento, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Ni siquiera vayas a una casa de luto y vayas a dar condolencias. No se van a hacer estas cosas. Hoy, ¿qué está pasando? No hay tiempo para llorar a los muertos. Solamente los más cercanos están llorando tal vez en sus casas, pero no podemos ir y darles un abrazo. Ahora, yo traigo esto a colación porque, si se da cuenta, esto era juicio sobre este pueblo. Y Dios está trayendo esta tribulación tan terrible. Pero aquellos que salieron de esa tribulación y que están sufriendo las consecuencias, que están en Babilonia, a pesar de eso, son estos amigos de Daniel, se mantuvieron firmes. Y aunque allá les están obligando a rendirse a una estatua, dicen: sabemos lo que pasó a nuestros padres, a nuestra tierra, a nuestra nación, a nuestro templo. Nosotros nos mantendremos firmes, aunque ya no tenemos tierra, aunque ya no tenemos templo, aunque nuestro pueblo está cautivo. Verso 6: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. No habrá luto, van a morir pequeños y grandes. Y eso es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Verso 8 y 9: asimismo, no entres en casa de banquete,
para sentarte con ellos a comer y a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y de vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. No habrá más fiestas, no habrá más bodas. No quiere decir que no haya, sí las había, dice, pero no vayas a esos lugares. No vayas a gozarte, porque aún eso lo voy a quitar. Y esto es lo que estamos viendo. Tal vez no tal cual, pero la gente se pregunta, como en ese tiempo también se preguntaba en el verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? ¿Por qué estamos pasando por el fuego? ¿Qué maldad hemos cometido? ¿Habían o no cometido una maldad? ¿Hemos o no pecado contra Dios la humanidad? Y con estas leyes que se están levantando, ¿no lo hemos hecho? Claro que sí, pero vea el verso 11. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Esto es lo que estamos viviendo hoy, la realidad de un mundo que se ha alejado de Dios, ha dejado a Dios en segundo término. Pero el verso 12, podemos decir, eso lo hicieron nuestros padres. Pero recuerde que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ellos habían dispuesto en su corazón a honrar a Dios, pero no sabemos cómo fueron antes. Sus padres también, ellos también. Pero ahora ya están en esa situación. Nosotros ya estamos en esta pandemia, o en esta, ¿por qué no llamarlo?, en este juicio de Dios. Pero en medio de este juicio, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Verso 12, esto es terrible. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Ellos adoraron a dioses, pero ustedes van tras sus propios pensamientos, sus propios caminos. Ananías, Misael y Azarías no hicieron lo mismo que sus padres. Inclusive en una tierra extraña, bajo una presión grande, ellos estuvieron dispuestos a no doblegarse ni a honrar a otro Dios que a Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Y Él, ¿qué dice la palabra de Dios?, los libró. Ellos se mostraron externamente su fe, su confianza en Dios. Pero vamos al capítulo 6 de Daniel, y voy a hacer un contraste con el capítulo 6. Decimos, bueno, entonces Dios podrá librarnos. Sí, pero hasta que ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Ahora vemos también a un Esteban en el capítulo 7 de Hechos, que estuvo dispuesto a entregar su vida y literalmente fue muerto. Los apóstoles fueron decapitados, fueron crucificados, fueron muertos de diferentes maneras. ¿Y cómo Dios los estaría librando? A veces pensamos que siempre Dios nos va a librar como a ellos, pero Dios nos está guardando en medio de este tiempo para permanecer firmes. En el capítulo 6, mire aquí cómo se levantan leyes en contra del pueblo de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Entonces buscan la manera de perseguir a ese pueblo de Dios. Y ellos van al rey y proponen una ley, vamos a decirlo así. Van y legislan, son senadores, son diputados, son gente que tiene poder para cambiar las leyes. Y entonces buscan condenar a aquellos que temen a Dios, en este caso a Daniel. Aquellos que no se sujeten a esa ley que parece absurda.
entonces están también condenados a la muerte. Ahora, hermano, ya no solamente están obligando a doblegarse ante una imagen externamente, sino ahora hasta pensar de manera diferente. No puedes pedir u honrar a otro Dios que no sea el Rey. No puedes pensar de otra manera, ni siquiera puedes honrar a Dios, sino como la ley te lo manda. Y eso está pasando en nuestros países. Se está prohibiendo hablar la palabra de Dios. De hecho, algunos hasta pensaban modificar la Biblia para que no ofendiera a ciertos grupos. Hermano, sabe que la Biblia ofende siempre y nos ofende a nosotros porque habla contra el pecado. Y no estoy hablando contra un grupo, contra mí, contra todos nosotros. Habla de nuestro pecado, de nuestra mentira, de nuestra forma de vivir. Habla de nuestra naturaleza caída y cómo Dios está obrando para sacarnos. Entonces tendríamos que quitar la Biblia completa, porque habla de todo eso. Entonces dice en el verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, son los jueces, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado que por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cualquiera, no solamente que no se doblegue ahora ante una estatua, sino cualquiera que pida, o sea, el deseo de su corazón o hasta su pensamiento, hasta ahí estaban llegando. Si van hacia otro dios o persona, sean muertos. Tiene que ser solamente como nosotros decimos. Están imponiendo una manera de pensar, una manera, claro, de vivir también, una nueva moral que no va conforme a la palabra de Dios. ¿Qué haría Daniel en este momento? Lo estoy tratando de tropicalizar o contextualizar, porque tal vez nosotros no somos lanzados a un horno de fuego o a un foso de leones, pero sí estamos siendo bombardeados por la televisión, por todos los medios, por la ley misma, por nuestros gobiernos, a pensar de una manera diferente. Debemos tolerar, dicen ellos, y no es tolerar, porque creo que de esas cosas sabemos que es natural, porque es la naturaleza pecadora del hombre, pero no podemos dejar de decir lo que la Biblia dice, de hecho. Pero en el verso 10, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué hizo Daniel? Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto, que la ley, que la constitución había sido firmada, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Hace un tiempo nos prohibieron, así literalmente, no dieron permisos para hacer eventos cristianos al aire libre. No lo puedes hacer al aire libre. Y dentro de los templos empezaron a haber también limitaciones. Ahora quieren imponernos el modo de pensar. Pero ¿qué haríamos? Y creo que hay algo muy importante, hermanos, que podemos ver en Daniel. Él dijo: si mi vida ha de servir como ejemplo, como Pablo también, ¿no? Estuvo dispuesto a exponer su vida. Yo no puedo dejar mi comunión con Dios, y de eso hablaba también en la semana. Los gobernantes y legisladores han puesto una ley: perseguir al justo. ¿Le acusarán? ¿Se burlarán? ¿Dirán que es retrógrada? ¿Se burlarán de su manera de vivir, de pensar? ¿Querrán cambiar el pensamiento, su moral, su ética? Quieren cambiar la sociedad. Ahora, decir que el matrimonio es entre hombre y mujer es juzgado y condenado, es absurdo, ¿o no? Cualquier persona con tantito gramo de cerebro y de lógica va a pensar esto. Ahora, que ellos quieran vivir su manera de... Creo que eso es su libertad y eso es lo que ellos quieren hacer. Pero la misma Biblia, la misma naturaleza nos manda algo diferente, hermanos. ¿Sí se da cuenta cómo estamos siendo a veces controlados hasta nuestra manera de pensar?
Dice en el verso 11, el capítulo 6, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Entonces van a buscar la manera de decir, miren esa iglesia, ese pastor, predican contra nosotros, hermanos. No estamos predicando contra nadie. Por el contrario, la palabra de Dios manda amarlos, pero amarlos no es tolerar. Por ejemplo, si nosotros le predicamos al asesino, lo amamos y queremos que se arrepienta, pero no estamos de acuerdo con que sea un asesino. Si le predicamos al narcotraficante y lo amamos porque es una persona que necesita salvación, no estamos diciendo que aceptamos que esté envenenando a la sociedad. De la misma manera, hermanos, nosotros fuimos llamados, cada uno de nosotros, del pecado, porque el Señor nos amó y alguien nos predicó la palabra de Dios y nos habló con amor. Pero nuestro pecado es repudiado por Dios, y cuando llegamos a Él, Él quita ese pecado, hermano. Eso es innegable. Pero digo esto porque en el tiempo de Daniel, él estaba teniendo esa presión de negar a su Dios. Mire, ya no solo en lo externo como sus compañeros, ahora está en lo interno. No puedes pedir, no puedes pensar, no puedes honrar a tu Dios. Y se junta la gente, y entonces vienen y confirman el pacto o el decreto. Mira, rey, Daniel es culpable. Y bueno, Daniel va al foso de los leones. Verso 16. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Igual que los 3 hombres en el capítulo 3, siervos de Dios. Ahora Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Posiblemente vengan muchas. Verso 20, después dice que estuvo con mucho temor el rey porque no quería echar a Daniel. Sin embargo, la ley decía que debía hacerlo. Y cuando viene a buscar a Daniel, en el verso 20 que leímos al principio, dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Dice que él venía con mucha tristeza en su corazón y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Eso es algo que no podía negar. Él servía al único Dios verdadero. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hermano, el Dios a quien nosotros servimos podrá librarnos en medio de esta situación que estamos viviendo. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aún esta pandemia, no solamente las leyes, aún esta pandemia, ¿podrá impedir que nosotros honremos y adoremos a Dios? No, nosotros vamos a honrar y vamos a servir solamente a Dios. Y entonces el rey honra a Dios. Dice: porque él guarda a su siervo. En el verso 23 también dice: entonces el rey se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Lea conmigo aún en sus casas esta parte: porque había confiado en su Dios. Quiero ir concluyendo. Aunque me prohíban buscar a Dios y adorarle, no dejaré de hacerlo. Dice en el capítulo 6, verso 10 de Daniel, que leímos hace un momento, cuando él supo esto, él no podía dejar de adorar a Dios, y él fue a su casa y empezó a orar al Señor. Podrán impedirnos fuera, podrán limitarnos, aún podrán cerrar los templos, aún podrán cerrar muchas cosas, pero hermano, la pandemia no nos limitará, ni nada nos limitará para honrar a Dios. Usted está en su casa, tiene la palabra de Dios, Dios está en todo lugar y le escucha. Usted puede honrar y adorar a Dios. Y dice que él se arrodillaba 3 veces al día, como solía hacerlo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 en adelante, cuando Pablo está ya por ser condenado y ha sido perseguido muchas veces, y hablándole a Timoteo, mandándole esta carta, le dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras las fábulas. Hoy no tenemos
hornos de fuego, fosos de leones. Y puede ser que ni siquiera las leyes nos estén limitando, pero hay tantos hombres, tantas enseñanzas llamadas cristianas o que se hacen pasar por cristianas, que están apartando a los creyentes del verdadero evangelio. Y cada uno quiere vivir conforme a lo que ellos quieren. Esto fue lo que le pasó en Jeremías 16, ¿se acuerda? Cuando Dios le dice, sus padres hicieron esto, pero ahora ustedes van tras el deseo de su propio corazón. O sea, ustedes sirven a Dios a como se les place, no como Dios ha pedido. Ya no hay fosos, tal vez no hay cárceles, pero hay un modo de pensar y de vivir que nos está absorbiendo. Dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo, verso 2. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y yo se lo digo a usted, hermano, y a cada uno de nosotros, le insta de esta manera, le encarga que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy ya tenemos fosos, pero sí a veces tenemos la tentación de dejar de predicar la palabra de Dios, de llevárnosla más fácil, de compartir lo que a la gente le guste y no lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer esto. Pablo lo sufrió y estuvo dispuesto a entregar su vida y le está encargando a Timoteo que haga esto. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 16. Mire que también Pablo ahora está ya para ser muerto, pero él va a recordar la vida de Daniel y va a decir, yo también estoy enfrentando algo similar y yo quisiera que hoy también usted se ponga como Pablo, como Daniel, tal vez enfrentando algo similar, pero manteniéndose firme a Dios, porque el Señor libra a los siervos que confían en Él y los libra de la boca de los leones. Segunda de Timoteo 4, verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, o sea, lo estaban acusando y nadie lo defendía, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta aún aquellos que algunos colaboraban con él, le dejaron. Pero verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Cómo estaba Dios sosteniendo a Pablo? Manteniéndolo en ese momento, que no se desanimara y continuara predicando, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está diciendo, ¿cómo soy librado? Cuando el Señor me sostiene, no permite que decaiga y que yo pueda continuar llevando el evangelio de Dios. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo obra el Señor librándonos hoy de hornos de fuego, de fosos de leones? Haciendo que en medio de todo este mundo que estamos viendo, Dios nos sostenga, llevando el evangelio tal como lo hemos recibido y sin desanimarnos, sin volver atrás. Dice la palabra de Dios en Hebreos, déjame ver, creo que es 6:38, si no me equivoco. No, porque no tiene 38. Cuando dice, pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que perseveramos para la salvación del alma. 10, capítulo 10, desde el verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá por fe.
aunque vengan todas esas cosas, soporten un poco, porque el justo va a vivir por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No será para salvación si retrocedo, si vuelvo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que regresamos, sino de los que continuamos perseverando en la fe. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú puedes librarnos de la boca de los leones, y de la boca del león nos estás librando y sosteniendo para que en medio de este mundo, cuando los gobiernos, las leyes, el ambiente, aún ciertas enseñanzas religiosas se levantan contra la verdad del Evangelio, tu pueblo pueda permanecer como Daniel, como Pablo, como Timoteo, como cada uno de los hombres de fe que han vivido durante la historia. Y nosotros nos unimos a todos ellos, manteniéndonos firmes para que aún lo que venga y aún se nos impida tener comunión contigo, nosotros seguiremos honrando tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.